Mi prometida pidió un tiempo para averiguar si su ex era el indicado, así que desaparecí, y lo que descubrió al volver cambió su vida por completo. Me llamo Caius, tengo 30 años, y hasta hace poco estaba convencido de que iba a casarme con el amor de mi vida, Isolde. Llevábamos 4 años juntos, y durante la mayor parte de ese tiempo, pensé que éramos sólidos, que nada podría derrumbarnos. Hoy me sigo preguntando cómo no vi las señales antes. Conocí a Isolde gracias a un amigo en común, durante una fiesta de cumpleaños. Ella era divertida, segura de sí misma, con una actitud directa que me atrajo al instante. Antes había tenido otras relaciones, pero ninguna conexión se sintió tan natural como la nuestra. Todo fue rápido, nos hicimos inseparables y, al cabo de un año, ya vivíamos juntos. Parecía que estábamos alineados en todo: carreras, matrimonio, formar una familia algún día. Ella trabajaba como diseñadora gráfica freelance y yo en marketing, así que nuestros horarios coincidían bastante. Nuestra vida no era lujosa, pero era buena. Llevábamos tiempo hablando de casarnos, y el año pasado decidí dar el paso. No fue nada extravagante, solo una cena tranquila en casa, los dos solos. Isolde lloró, me abrazó y dijo que sí. Esa noche empezamos a planear nuestro futuro, una boda en otoño, con pocos invitados, en un pequeño y acogedor lugar junto al lago. Todo parecía encajar perfectamente. O al menos, eso creí. Las primeras señales no fueron evidentes, eran detalles pequeños que preferí ignorar para no obsesionarme. Al principio, Isolde estaba emocionada con la planificación, me enviaba tableros de Pinterest, buscaba vestidos, me pedía opinión sobre flores y decoraciones. Pero, con el tiempo, todo eso se detuvo. Si le preguntaba, ¿ya elegiste a tus damas de honor?, respondía con evasivas, aún lo estoy pensando. Lo mismo con el vestido, la música, el pastel. Todo lo que antes la emocionaba se convirtió en decisiones que prefería aplazar. Hay tiempo, repetía. Sentí que la boda dejó de importarle. Me convencí de que era estrés. Organizar una boda no es fácil, pensé. Además, ella tenía mucho trabajo. Supuse que era una etapa pasajera. Lo que nunca imaginé es que su apatía no tenía nada que ver con la boda, sino con nosotros. El golpe real llegó una noche, en una reunión con amigos. Alguien mencionó ese estúpido juego de TikTok, el de responder preguntas personales sin juzgar, aunque todos lo hacen. Todo iba bien hasta que alguien preguntó: si pudieras revivir una relación, ¿cuál sería? Sin dudar, Isolde contestó: probablemente con Dorian. Así, sin más. Dorian, su ex de la universidad, el que le había sido infiel. La tensión en la sala fue inmediata. Ella soltó una risa nerviosa e intentó justificarse. No es que quisiera de verdad, solo fue una etapa importante en mi vida. Me mordí la lengua porque no quería armar una escena delante de todos. Más tarde, cuando estuvimos solos, le pregunté: ¿qué fue eso de Dorian? ¿Por qué dirías algo así? Se encogió de hombros como si nada. Fue un juego tonto. Caius, no lo tomes tan en serio. Cerró el tema y no insistí, aunque algo en mí no dejó de dar vueltas. Desde entonces, su comportamiento se volvió más extraño. Pasaba más tiempo pegada al teléfono, sonriendo mientras escribía mensajes. Empezó a inventar excusas vagas para cancelar planes. Perdón, tengo mucho trabajo atrasado o prometí visitar a mi mamá el fin de semana. Nada sonaba del todo sospechoso, pero se acumulaba, y yo sentía que dejé de ser su prioridad. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Era viernes, volví temprano del trabajo con ganas de pasar la velada juntos, pedir comida y ver alguna serie. Al entrar, percibí algo raro. Estaba en el sofá con su portátil, pero no trabajaba, simplemente miraba la pantalla. Ida. Hola, ya llegué, dije. Llegaste temprano, respondió, como si eso fuera un problema. Ignoré el tono, fui a la cocina y empecé a preparar algo, pero el silencio era asfixiante. Nada de cómo estuvo tu día, o risas habituales. Al final, me giré y pregunté: ¿pasa algo? Ella cerró la laptop y me miró seria. En realidad, sí, tenemos que hablar. El corazón se me desplomó. ¿Sabes ese presentimiento cuando lo peor está por venir y no puedes detenerlo? Me senté frente a ella y dije: de acuerdo, dime. Vaciló un momento antes de soltarlo. He estado pensando en nosotros, y en Dorian. Creí que era una broma. ¿Dorian? ¿Qué hay con él? Bajó la mirada. Creo que necesito tiempo para aclarar mis sentimientos. Quiero una pausa para saber si aún hay algo con él. No podía creerlo. ¿Quieres un descanso para salir con tu ex? ¿Estás loca? Isolde, estamos comprometidos. No es así, se apresuró a decir. Solo necesito saber si estoy tomando la decisión correcta contigo. Si no funciona con él, volveré. Ahí entendí el nivel de descaro. ¿De verdad pensaba que yo iba a esperar mientras jugaba a decidir? Algo dentro de mí cambió. No grité. No discutí, simplemente la observé en silencio, intentando asimilarlo. Mi prometida, la mujer con la que planeaba casarme, me pedía poner nuestra relación en pausa para revivir su historia con un ex que la trató como basura. Por fin logré preguntar: ¿y qué significa exactamente esta pausa para ti? Ella se incorporó un poco, como si ya tuviera el discurso listo. Necesitamos espacio. Yo debo saber si lo que siento por Dorian es real, y tú podrías reflexionar sobre nosotros. ¿Reflexionar? Mientras ella salía con su ex.
Me incliné hacia adelante y dije, o sea, tú sales con él y yo me quedo esperando, ¿en serio? Suspiró, como si yo fuera el terco. No se trata de que hayas hecho algo mal, Caius, se trata de mí, de lo que necesito. Cada palabra sonaba ensayada. Me di cuenta de que ya lo había decidido, solo esperaba que yo aceptara. Sabes que esto es una locura, ¿verdad? Respondí. No puedes poner en pausa a tu prometido para jugar a los, ¿qué pasaría si, con alguien que te engañó? Su mirada se endureció. No estoy pidiendo permiso, Caius, te estoy diciendo lo que voy a hacer. Ese fue el golpe final. Dejé de sentir tristeza. Ahora estaba furioso. Me levanté del sofá y empecé a caminar por la sala, intentando calmarme. Sentía el corazón acelerado, la mente llena de preguntas. Me giré hacia ella y solté con rabia contenida. Así que eso es todo, ¿Isolde? ¿Tu gran idea es hacer la maleta e irte a la casa de Dorian? ¿Ese es tu plan maestro? No, respondió con un tono cortante, casi a la defensiva. No se trata de eso. No tengo claro cómo será, pero necesito entender qué quiero antes de que sigamos adelante. Me lo debo a mí misma. Necesito saber que estoy tomando la decisión correcta. Solté una carcajada amarga. ¿Que te lo debes a ti misma? Repetí, con un nudo en la garganta. ¿Y qué pasa con lo que me debes a mí? Estamos comprometidos, Isolde. Se supone que estamos construyendo una vida juntos, y ahora vienes a decirme que necesitas asegurarte probando con tu ex para ver si soy lo bastante bueno. Nunca dije que no lo fueras, gritó, la voz subiendo de tono. Pero si vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos, tengo que estar segura. Y ahora mismo, no lo estoy. Eso fue lo que más me golpeó. No era solo que quisiera aclarar las cosas con Dorian. Era que, después de 4 años, todavía no estaba segura de mí. 4 años llenos de planes, conversaciones sobre el futuro, sueños compartidos, y aún así, dudaba. En ese instante lo entendí. Ella no veía lo absurdo ni lo cruel de su petición. Creía, sinceramente, que era algo razonable. Como si yo simplemente fuera a quedarme sentado esperando mientras ella resolvía el lío en su cabeza. Me detuve, la miré fijamente y le respondí con voz plana. ¿Sabes qué? Está bien, tómate tu descanso. Sus ojos se abrieron, sorprendida por lo fácil que cedí. Caius, no quiero herirte. Solo necesito espacio para aclarar mis pensamientos. Asentí con expresión neutra. Si eso es lo que necesitas. Se quedó quieta un momento, como esperando que yo la detuviera, que le rogara que se quedara. Cuando no lo hice, recogió su portátil y murmuró. Me quedaré en casa de mi madre unos días. Esto no es definitivo. Hablaremos cuando todo esté más claro. Está bien, respondí sin emoción. Me lanzó una última mirada, insegura, y luego desapareció en el dormitorio. Escuché cómo abría cajones y metía cosas en una bolsa. Yo permanecí en el sofá, inmóvil por fuera, pero con la mente trabajando a toda velocidad. Si tanto deseaba su descanso, que lo tuviera. No iba a impedirlo, pero tampoco iba a quedarme esperando. Pocos minutos después, la puerta principal se cerró. Se fue, probablemente creyendo que me dejaba aquí, consumiéndome en la incertidumbre. No imaginaba que yo ya tenía otra idea en mente. No sé cuánto tiempo pasé sentado antes de reaccionar. Tomé el teléfono y marqué el número de Leandro, mi mejor amigo desde la universidad. Él siempre fue directo, el tipo de persona que no endulza las cosas. Si necesitaba a alguien que me dijera que no estaba loco por sentir que mi mundo se derrumbaba, era él. ¿Qué tal, hermano? Contestó con su tono despreocupado. Isolde quiere tomarse un descanso, para salir con su ex. Solté sin rodeos. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. ¿Perdón? ¿Te dijo eso en tu cara? Tal cual, dije, frotándome las sienes. Hizo la maleta y se fue, como si nada. Dice que necesita claridad. Escuché cómo soltaba un silbido bajo. Hermano, eso está muy mal. ¿Estás bien? No, no mucho, admití. No sé cómo procesar esto. 4 años, Leandro. 4 años y todavía piensa en Dorian. ¿Quieres que pase por ahí? Podemos pedir algo de comer y charlar. Sí, sería genial. 1 hora después, apareció con pizza. Apenas crucé palabra al principio, él simplemente me escuchó desahogarme, mientras el nudo en mi pecho parecía aflojarse un poco. Cuando terminé, negó con la cabeza. Bro, no vale la pena, dijo con firmeza. Si no ve lo que tiene contigo, es su problema. No necesitas a alguien que te considere una segunda opción. Asentí, aunque eso no borró el dolor. No era solo perder a Isolde, era perder la vida que había imaginado junto a ella, matrimonio, hijos, todo, y ahora, nada. Seguimos despiertos hasta tarde, viendo la tele y conversando. Por primera vez en horas, el suelo bajo mis pies dejó de sentirse como arena movediza. No tenía un plan, pero algo estaba claro. No iba a permitir que me dejara en espera mientras resolvía sus dudas. A la mañana siguiente, el zumbido del móvil me despertó. Entreabrí los ojos y vi su nombre en la pantalla. Isolde. ¿Mensaje? ¿Podemos hablar? Me quedé mirándolo, incrédulo. ¿Hablar? Después de todo lo que dijo, ¿ahora quería aparecer como la novia preocupada? Tal vez se había dado cuenta de lo ridícula que sonó ayer. Fui a la cocina. Preparé café. No pensaba lidiar con esta tontería sin cafeína. Mientras sorbía el primer trago, mi mente bullía. Era increíble el descaro. No sentía ira, al menos no como antes.
Era incredulidad pura. ¿Cómo alguien podía ser tan egoísta y pensar que esto era aceptable? Pero no iba a mostrárselo. Si quería jugar, jugaríamos. Solo que yo no sería el que perdiera. Tomé el móvil y escribí, y claro, ven más tarde. Corto, simple, que creyera que aún tenía el control. Horas después, ahí estaba, de pie en la puerta, como si nada, pulida, maquillada, con ese aire ensayado de calma. Había practicado su papel. Entró sin que yo dijera mucho, se acomodó en el sofá como si siguiera viviendo aquí. Gracias por dejarme venir, murmuró, con voz suave, casi como si me estuviera haciendo un favor. Me apoyé contra la pared, frío. ¿Qué quieres? Inspiró hondo, juntando las manos, como si diera inicio a una actuación. He estado pensando mucho, empezó. Ya empezamos, pensé, y creo que encontré la manera de que podamos seguir adelante. Te escucho, respondí, sin un gesto. Creo que lo mejor es posponer los planes de boda, solo por ahora, dijo, como quien propone algo brillante. Así yo tengo tiempo para aclarar mis ideas. No perderíamos lo que ya tenemos y, cuando esté segura, retomamos todo. ¿Qué dices? La observé sin parpadear, esperando que rematara con alguna broma. Pero no, hablaba en serio. De verdad pensaba que era una propuesta sensata. ¿Ese es tu gran plan? Pregunté, arqueando una ceja. Sí, afirmó, convencida de que acababa de resolver un conflicto mundial. Es práctico, Caius. Hemos invertido tiempo, esfuerzo y dinero en esta relación. No quería tirarlo todo por la borda por algo que, con el tiempo, quizás ni siquiera importara. Esa frase daba vueltas en mi cabeza una y otra vez. Ella hablaba de nosotros, de nuestra relación, como si fuera una simple inversión que no quería dar por perdida. Sentí que una risa me subía a la garganta, pero la contuve. Aún no, mejor dejarla terminar. ¿Estás de acuerdo con esto, verdad? Preguntó, inclinando un poco la cabeza, como si de verdad no entendiera por qué yo no reaccionaba. Claro, respondí, encogiéndome de hombros. Sus ojos se movieron hacia los míos con una mezcla de incredulidad, como si no pudiera creer que había aceptado tan fácilmente. ¿Cómo? ¿De verdad estás bien con esto? Sí, contesté, manteniendo la voz tranquila. Si eso es lo que necesitas, adelante. Parpadeó varias veces, visiblemente descolocada. Seguramente esperaba que discutiera, que peleara por ella, tal vez que le rogara que se quedara. En cambio, no le di nada. No quiero que pienses que esto significa que no me importas, agregó rápido, intentando llenar el silencio. Solo necesito espacio para entender lo que quiero. No será para siempre. Entendido, dije, asintiendo. Por un instante me miró fijamente, intentando descifrar mi expresión, pero no pensaba darle ninguna pista. Que se quedara en su propia incomodidad. Se levantó, alisando la tela de sus jeans. Me quedaré en casa de mi madre por un tiempo, dijo. Solo es temporal. Hablaremos cuando me aclare. Está bien, respondí, sin cambiar el tono. Titubeó como si quisiera decir algo más, pero al final tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Gracias por entender, murmuró antes de salir. Me limité a sentir, con el rostro completamente impasible. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí de pie, preguntándome en qué momento había dejado de verla como una esposa. Se había ido para encontrar claridad, lo que en realidad significaba averiguar si Dorian seguía siendo su gran amor, creyendo que yo me quedaría esperando a que decidiera si era suficiente para su vida de ensueño. Pero lo que no sabía era que la decisión ya no le pertenecía. Había dejado de ser su juego. Me acerqué a la ventana y la vi salir del garaje. Tal vez se sentía aliviada, pensando que había conseguido tiempo para arreglar sus dudas con Dorian. Que lo crea. Lo cierto era que yo ya había tomado una decisión. No iba a rogar, no iba a pelear por alguien que pensaba que era aceptable ponerme en espera mientras evaluaba sus opciones. Podía tomarse su descanso, podía quedarse con Dorian. Yo había terminado de participar en su historia. Lo curioso fue que ni siquiera sentí rabia. Sentí libertad, como si algo se hubiera encendido en mi interior. Todo este tiempo me había preocupado por lo que ella quería, por lo que necesitaba, buscando cómo reparar lo nuestro. Pero ahora era mi turno. Me dejé caer en el sofá, imaginando su voz semanas o meses después, tratando de inventar una excusa para volver. Me equivoqué, Caius. Necesitaba claridad, pero ahora sé lo que quiero. Demasiado tarde. La vida no funciona así. No iba a quedarme sentado esperando a que regresara. Esto no se trataba de jugar o vengarme, sino de avanzar. Ella había hecho su elección, y yo la mía. Los siguientes días me dediqué a poner todo en marcha. No era venganza, era cerrar un ciclo. Empecé con la boda. Tomé la laptop y cancelé todo. La reserva del salón, el fotógrafo, el catering, todo fuera. Algunos anticipos no eran reembolsables, pero ¿a quién le importa? No era cuestión de dinero, sino de poner un punto final. Mientras enviaba los correos, no pude evitar sonreír. Ella probablemente creía que yo estaba destrozado, sentado en casa, llorando y esperando a que se diera cuenta de que valgo más que Dorian. No tenía idea de que yo estaba borrándola de mi vida,
un correo tras otro. Luego vino la casa. Qué irónico, Isolde siempre la trató como nuestro hogar. Escogió los colores, me regañó por los cojines, y hasta insistió en colgar esas horribles cortinas del salón. Pero había algo que jamás entendió, la casa era mía. Mi nombre en la escritura, mi dinero en la hipoteca. Llamé a Leandro, un amigo que me contactó con una agente inmobiliaria. En pocos días, ya tenía todo listo para ponerla en venta. Mi plan era simple, venderla, mudarme y dejarla sin nada a lo que volver. Ella quería espacio para aclararse, podía empezar de cero. Había un detalle que me resultó especialmente satisfactorio, dejó todas sus cosas cuando se fue. Ropa, libros y esos absurdos cuadros con frases como vive, ríe, ama. Metí todo en cajas y lo llevé a casa de su madre. Sin previo aviso, sin mensajes. Solo lo dejé en el porche con una nota. Aquí están tus cosas. Suerte con Dorian. ¿Infantil? Tal vez. ¿Me importó? Ni un poco. Luego esperé. Y, como imaginaba, una semana después sonó mi teléfono. ¿Podemos hablar? Creo que necesitamos aclarar las cosas. Me reí a carcajadas. Al parecer, su pequeño sueño con Dorian no era tan perfecto. No pude resistirme a ver cómo terminaba esto. Claro, respondí. Ven mañana. Al día siguiente apareció, y la expresión en su rostro no tuvo precio. Entró, miró alrededor y se quedó paralizada al ver las paredes vacías, los estantes desnudos y las cajas apiladas. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con la voz temblorosa. Voy a vender la casa, dije como si hablara del clima, apoyado en la encimera. Su mandíbula se desplomó. ¿Vender la casa? ¿Nuestra casa? No es nuestra casa, Isolde. Corrigí con calma. Es mía, y ya no necesito tanto espacio. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué habría de hacerlo? Te fuiste, ¿recuerdas? Su cara palideció. ¿Entonces lo planeaste todo? ¿Solo vas a seguir adelante? Me encogí de hombros. ¿Qué otra cosa debía hacer? ¿Sentarme a esperar a que volvieras? Sacudió la cabeza, alzando la voz. Caius, no. No quise decir eso cuando pedí tiempo. No creí que no te tomaría en serio. La interrumpí. Dijiste que necesitabas espacio para decidir si querías estar conmigo o con Dorian, y yo te lo di. Se acercó un paso, la voz quebrándose. Pero no lo decía así. Pensé que entendías. No era el fin. Solo necesitaba claridad. Solté una carcajada. Claridad, Isolde. No buscabas eso, buscabas una red de seguridad. Creíste que podías marcharte, probar suerte con Dorian y volver como si nada. Pues no, así no funcionan las cosas. Su compostura se vino abajo. Caius, por favor, me equivoqué. Dorian no es lo que pensé. No ha cambiado. Fui una idiota. Por favor, no hagas esto. No nos tires por la borda. Crucé los brazos, mirándola directo a los ojos. Tienes razón en algo. Fuiste una idiota. Pero no solo por volver con él, sino por creer que iba a permitir que me usaras como segunda opción. Me agarró del brazo, desesperada. No era así, lo juro. Me asusté. Pero ahora lo sé. Eres tú, siempre fuiste tú, podemos arreglarlo, podemos casarnos. Retiré mi brazo con firmeza, negando con la cabeza. No, no podemos. Tú elegiste la duda, elegiste a Dorian, ahora yo elijo a alguien más, a mí mismo. Su rostro se desmoronó, rompió a llorar. Caius, por favor, haré lo que sea, no me dejes, es tarde. Dije con frialdad, tú rompiste esto, no puedes volver fingiendo que nada pasó. Se quedó allí temblando, las lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente entendió que no quedaba nada que decir. Se giró y salió por la puerta. Y así, Isolde desapareció de mi vida. O al menos, eso creí. Vendí la casa, me mudé a mi nuevo departamento y comencé a dejar todo lo relacionado con ella en el pasado. No lo hice desde el rencor. Simplemente no tenía fuerzas para seguir cargando con su equipaje emocional. Pensé que lo había manejado con limpieza, que cada uno había tomado su propio camino. Pero Isolde no había terminado, y cuando decidió moverse, no lo hizo de frente. La primera señal de que algo andaba mal llegó en una llamada de mi madre. Apenas contesté, me lanzó la pregunta. Caius, ¿por qué me entero por tía Selene que la boda se canceló? ¿Es cierto? Me quedé helado. Nadie sabía que la boda se había suspendido, salvo Isolde y yo. Ni siquiera se lo había dicho a mi familia porque no quería enfrentar sus reacciones. Y ahora la noticia había salido a la luz. ¿De dónde lo escuchó tía Selene?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. De la madre de Isolde. Anda diciendo que tú cancelaste todo. Y, por lo visto, la pobre está destrozada y tú estás siendo poco razonable. Por poco se me cae el teléfono. ¿Destrozada? ¿Yo poco razonable? La audacia con la que intentaba pintarme como el villano era casi admirable. Ella había sido la que se fue, la que quiso darse un tiempo para aclarar las cosas con su ex, Dorian. Y ahora me retrataba como el hombre cruel que le rompió el corazón. Mamá, no fue así, respondí, controlando el tono. Isolde tomó su decisión y yo la respeté. Eso es todo. Pues tendrás que hacer algo, replicó con firmeza. La mitad de la familia está hablando de esto y todos creen que la dejaste sin previo aviso. Daños colaterales. Así lo llamaba mi madre. Y sí, no solo Isolde había logrado meterse en las conversaciones familiares, también convirtió todo en una especie de show de lástima. Lo lógico habría sido ignorarlo, dejarlo pasar como una niñería. Pero más tarde,
Ese mismo día, recibí otra llamada que lo cambió todo. Caius, ¿estás bien? Era mi jefe, sonaba cauteloso. Escuché algo raro. Un amigo me comentó que tu ex anda diciendo que lo está pasando mal. Bueno, mencionó tu nombre. No entró en detalles, pero ya sabes cómo corren los rumores. Isolde no solo había contado su versión a la familia, también había empezado a arrastrar mi nombre por todos lados, incluso en el entorno laboral. Agradecí a mi jefe la advertencia y colgué. Mi sangre hervía. Esto ya no era una cuestión de cerrar un capítulo, era una campaña para arruinar mi reputación. Hasta ese momento me había mantenido callado, pensando que era lo maduro. Pero si ella quería jugar, yo no iba a quedarme quieto. Al día siguiente envié un mensaje grupal a ambas familias. Hola a todos. Quiero aclarar algo, Isolde y yo ya no estamos comprometidos. Fue una decisión mutua, tomada después de muchas conversaciones difíciles. Les pido que respeten nuestra privacidad y eviten buscar culpables. Gracias. No fue dramático, pero suficiente para cortar la historia que intentaba vender. Después la bloqueé de todo: teléfono, redes sociales, correo. Había cruzado un límite. No merecía seguir teniendo acceso a mi vida. Claro, eso no fue fácil. Mi madre no quedó contenta con lo brusco que actué, y algunos parientes seguían murmurando sobre cómo pude tirar por la borda algo tan bueno. Pero yo conocía la verdad, y con eso me bastaba. Lo único que había demostrado mi ex prometida era lo poco que respetaba nuestra relación. De hecho, me hizo agradecer haberla sacado de mi vida antes de tiempo. Bloquearla fue como bajar el interruptor de la máquina de drama que había montado durante semanas. No era solo silenciarla, era recuperar mi paz. Lo primero que hice fue tomar control de la narrativa. La gente adora rellenar los huecos cuando uno guarda silencio, y le había dado demasiado espacio para inventar su historia. Así que llamé a quienes realmente me importaban, amigos cercanos, mis hermanos y mi madre. Les conté todo sin adornos, no tiré nada por la borda. Ella me dejó por su ex. Fin de la historia. Estoy harto de que ande victimizándose. Mi madre me lanzó esa mirada desaprobatoria que siempre me hacía sentir como un adolescente regañado. Lo entiendo, Caius, pero podrías haber sido más diplomático. ¿Diplomático? Mamá, está ventilando nuestra vida privada con cualquiera que le preste atención. Ya terminé de jugar al amable. Al final, suspiró y cedió. Solo quiero que seas feliz. No dejes que te arrastre. Desde ahí, me propuse frenar cualquier comentario. Si alguien mencionaba a Isolde, respondía corto y claro: no funcionó. No era la persona que creía. Punto final. La mayoría entendió el mensaje, aunque otros necesitaron algo más directo. Como mi primo Torne, que me abordó en una parrillada familiar. Oye, me dijeron que dejaste a Isolde plantada. ¿Qué pasó? Escuchaste mal, Torne. Ella me dejó para aclarar cosas con su ex. Si quieres saber más, pregúntale a ella. Yo no juego al teléfono descompuesto. Mientras apagaba el fuego social, también tuve que lidiar con el trabajo. Por suerte, mi jefe fue comprensivo. Sabía que había más detrás de todo esto. Solo mantén la calma y que no afecte tu desempeño. Pero Isolde no había terminado. Una semana después, recibí un correo de Elina, una amiga en común. Caius, solo para que sepas, Isolde está publicando cosas en redes. Nada directo, pero se nota que son indirectas hacia ti. Entré a revisar. Ahí estaban, frases pasivo-agresivas sobre traiciones y pérdida. Cosas como: algunas personas tiran diamantes por correr tras piedras. Muy sutil, ¿verdad? Por un momento pensé en responder, pero me detuve. ¿Para qué? Eso era lo que ella quería, reacción. Así que en vez de eso, denuncié las publicaciones por acoso y seguí con mi vida. Ese fue mi verdadero punto de inflexión, entender que no le debía explicaciones a nadie. Mi vida no era un espectáculo para que ella lo manipulara. Si quería vivir anclada en el pasado, era su problema, no el mío. Una noche, conversando con mi amigo Lucan, me dijo algo que me marcó. Hermano, esquivaste una bala. Imagínate si todo esto pasaba después de casarte. Créeme, saliste ganando. Tenía razón. Por más doloroso que fue, romper con Isolde antes de casarnos fue lo mejor que pudo pasarme. No solo evité el drama, también abrí los ojos a lo que realmente quiero: alguien que esté de mi lado, no alguien que me traicione cuando las cosas se ponen difíciles. Con el tiempo, las tonterías de Isolde se desvanecieron. La familia dejó de mencionarla, los rumores en el trabajo se apagaron y hasta sus publicaciones desaparecieron. Supongo que finalmente entendió que no podía seguir explotando la situación. ¿La perdoné? No, y está bien. No todo se perdona para seguir adelante. No la odio. Simplemente no me importa. Mi cierre llegó al darme cuenta de que no necesitaba disculpas ni validación de nadie. Mi vida es mía, y ya no vivo para la opinión de otros. Si algo aprendí, es esto: a veces las decisiones más difíciles son las que te salvan. Cortar lazos con Isolde no fue sencillo, pero era necesario. Me enseñó a confiar en mi instinto, a defenderme y a no conformarme con menos de lo que merezco. Hoy, miro atrás sin arrepentimientos. Estoy mejor en todos los sentidos. La vida es demasiado corta para perderla con personas que no te valoran. Y si algo tengo claro, es que la mejor venganza no es vengarse, es vivir bien. Y con eso, este capítulo de mi vida queda cerrado.